Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a UCEMA por la organización y la convocatoria. En segundo lugar, también un agradecimiento a SEIM y a SAIMO por la organización también de la charla. En tercer lugar, también un agradecimiento a mis colegas, digamos, que ahora me están bancando en esta situación inesperada, como mencionaba Gaby. Y en cuarto lugar a los asistentes, porque la verdad que el número de asistentes demuestra que hay un interés y espero que sea una jornada, digamos, interesante y que nos ayude un poco a reflexionar la situación que estamos viviendo. Bueno, empiezo por el título, ¿no? 14 semanas que estremecieron a los argentinos. El título no es nada original. Cuando empezamos a transitar por esta situación, nos acordamos de un libro clásico que son 10 días que estremecieron al mundo, de un periodista norteamericano, John Reed, que fue una crónica de la Revolución Rusa de 1917. La relación, digamos, se acaba ahí, ¿no? Es básicamente tomar esta cuestión de estremecimiento para utilizarla aquí en el título de la presentación. Habrá también, y lo dejo picando, ¿no? Lo dejo para después, en qué medida lo que estamos viviendo es como una suerte de cambio revolucionario que algunos filósofos vienen marcando. En lo personal creo que no tanto, y esto es lo último, digamos, que tomamos de John Reed. La verdad es que calculo que como nos pasó a todos, la pandemia nos tomó de sorpresa. Digamos, en enero, en febrero estábamos pendientes de otros temas, de otras preocupaciones, especialmente aquí en Argentina, más que nada, digamos, pendientes de la situación económica, el inicio de un nuevo gobierno, etc. Y la pandemia, digamos, nos tomó por sorpresa. En ese sentido, ¿qué fue lo que hicimos, digamos, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante la llegada del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado aquí en Argentina por el presidente el 20 de marzo? Bueno, en la agencia hace un tiempo que venimos trabajando con una casa de estudios con UCES, con una casa colega, dentro del Instituto de Monitoreo de Tendencias, que es básicamente para los asistentes del exterior, un instituto de traqueo de tendencias sociales. Y en ese sentido decidimos, digamos, emprender un tracking con una periodicidad semanal, como para ver y para vernos cómo nos sentimos, cómo nos vamos adaptando a esta situación de cuarentena que es inédita, por lo menos, digamos, para todos los que estamos presentes. Con lo cual iniciamos en la primera semana de aislamiento, la semana del 20 de marzo, un tracking online de 1000 casos de alcance nacional. Los resultados que vamos a ver provienen de esta investigación. Y la investigación básicamente operó sobre estas 4 dimensiones, ¿no? Es decir, un poco analizar cuestiones de cambio de hábitos, de cómo la gente va cambiando, digamos, su día a día, como pueden ver en distintas cuestiones durante la cuarentena. Después sensaciones, percepciones, que es el factor exógeno que también ahora voy a mencionar, y finalmente algo de cómo el gobierno viene gestionando la cuarentena. Obviamente no vamos a ver, digamos, todos los resultados, porque si no me excedería de mi tiempo, pero sí el objetivo, digamos, de la presentación es poder marcar un poco los cambios que hemos registrado en estas ya 14 semanas, ¿no? Hoy estamos en la 14 semana, en la semana final. Hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Hasta ahora, básicamente, lo que vimos fue, o desde el análisis de los resultados, diríamos, ¿no? Como investigadores, 3 fases. Una primera fase que la denominamos de sorpresa y shock, y que temporalmente cubriría las 4 primeras semanas de aislamiento, esto desde el 20 de marzo hasta mediados de abril. Básicamente en esta primera fase, el eje ordenador, el común denominador, es este interrogante, ¿no? Para nosotros, el de qué se trata el COVID-19, o sea, cuándo surgió, cuándo llega acá en Argentina en ese momento también, digamos, versiones conspirativas, cuál es su peligrosidad, etc. Básicamente, en esta primera fase, el eje ordenador, les decía, gira en torno a ese interrogante.
De ahí ya pasamos a una segunda fase que llamamos de adaptación y que iría hasta la semana 8, esto es hasta mediados de mayo, que ya el eje cambia, ¿no? El eje es qué cambios introduce la pandemia en la vida cotidiana. Y finalmente, a partir de la semana 9, y hoy, de acuerdo a nuestro registro, estaríamos en esta tercera fase, que es la fase de aprendizaje. Esto es ya el cómo convivir con la presencia social del COVID-19. Un poco vamos a ver rápidamente que los indicadores que elegí para presentarles van marcando estas tres fases, ¿no?, que venimos viendo. Fíjense, acá le preguntamos a la gente ¿cuándo cree que el COVID dejará de ser un problema grave en Argentina? O sea, no que se va a eliminar, pero sí que dejará de marcar, digamos, cierta gravedad. Como podemos ver, en las primeras semanas, en lo que llamaba anteriormente la fase 1, tuvimos entrevistados que marcaban que la situación era relativamente sencilla, que quizá en abril, en mayo ya la cuarentena pasaba y en este sentido se volvía a recuperar la normalidad. Bueno, fíjense cómo a medida que avanzamos con las semanas, hoy ya tenemos un 44% de los entrevistados a nivel país que dice que el COVID seguirá siendo peligroso después de octubre, o sea, ya no jugamos todo el año. Otro indicador interesante tiene que ver con la incertidumbre y la preocupación, ¿no? Digamos, la incertidumbre que tienen los entrevistados y después cuán preocupados están con la pandemia. Fíjense que también acá tenemos los resultados para cada semana, y podemos ver un corte interesante, ¿no? Como en la primera fase, en la fase de sorpresa y de shock, ahí tenemos una preocupación importante que después desciende, digamos, o hay un amesetamiento, y ahora en esta tercera fase vuelve a cobrar, digamos, vigor, ¿no? Vuelve a mantenerse una incertidumbre y una preocupación distinta de la primera fase, porque ahora es un poco la preocupación de cómo salimos, de cómo convivimos con este virus, pero incertidumbre y preocupación elevadas a sí mismo. Otro indicador tiene que ver con lo que yo mencionaba como factor exógeno. Esto es cómo vemos los argentinos lo que estaba pasando en Europa, en América Latina y en el mismo país. Fíjense que acá también, en cada frase hay digamos, un cambio, ¿no? En cada etapa. El caso europeo es como el más simbólico. En el primer mes, digamos, en la fase de sorpresa, vemos que había digamos, una preocupación por el avance de la pandemia en Europa, y hoy ya se considera que Europa está volviendo a la normalidad. Cuestión completamente distinta a la que estamos viendo en América Latina y aquí en el país en este momento, ¿no? Donde la preocupación vuelve a ascender después de la fase 2, digamos, de adaptación. Salgamos un poquitito más de lo formal y dos objetivos muy rápidos que tienen que ver con ver películas o series o dormir. En Argentina, la primera fase fue, digamos, una fase, como podemos ver, de pico de consumo de películas y de series, y también, asimismo, hasta la semana 4, de dormir, ¿no? De aprovechar para descansar. Obviamente que este es el resultado global y que hay diferencias, digamos, por zona, por edad, por nivel socioeconómico, por género, pero, digamos, es muy interesante ver el abrupto cambio que hay entre la primera fase y la fase 2 y la fase 3. Es más, digamos, ¿no? Más de uno podría haberse identificado, o la pregunta sería ¿dónde se encontró cada uno de nosotros con respecto a estos dos cambios, ¿no? Y finalmente el último indicador es la esperanza. Acá lo que salimos a medir de alguna manera es precisamente cuán esperanzado o poco esperanzado está el argentino con respecto a lo que vaya a pasar, lo cual también es bastante elástico, bastante amplio. Y fíjense que ahí empezamos en una primera etapa con una esperanza bastante elevada, ¿no? Sobre todo las primeras 2 semanas, más de la mitad nos decía que, digamos, tenía más esperanza que la semana previa. Eso después se aplana en la segunda fase, y finalmente, ahora en esta tercera etapa, tenemos un pico de los esperanzados, este 17%, y también los desesperanzados, digamos, van alcanzando su pico. O sea, tenemos 3 de cada 10 hoy que nos dicen
estoy menos esperanzado que la semana pasada, ¿no? Y que indudablemente, o como hipótesis, seguramente que tiene relación con la casi segura, digamos, prolongación de la cuarentena tras más de 100 días. Voy cerrando, para no excederme con el tiempo. Básicamente yo me quedaría, digamos, con este título, ¿no? Algunas certezas y muchas incógnitas. Creo que como investigadores y en definitiva, digamos, como investigadores que estamos viviendo esta situación inédita por la que está pasando la humanidad, tenemos más preguntas que respuestas. Y ahí yo dejo, digamos, paso la pelota, ¿no? Marcando 6 cuestiones. La primera es plantear nuestra capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Todos veníamos, por lo menos aquí en Argentina, esto para los asistentes del exterior, digamos, de algunos años económicamente muy complicados y laboralmente también muy complicados para el país. Bueno, a eso le sumamos esta situación inédita, y en este sentido, digo, es muy interesante seguir profundizando sobre la capacidad de adaptación que estamos teniendo como consumidores. En segundo lugar, profundizar sobre el impacto del exógeno sobre lo endógeno. Esto está asociado con el cuadro en donde yo les mostraba cómo percibíamos los argentinos lo que estaba pasando en Europa, en América Latina. Es una cuestión también interesante ver de qué manera lo que pasa afuera influye en lo que uno siente y en lo que uno opina, ¿no? De cómo se maneja la crisis y cómo estamos transitando esta pandemia a nivel local. Tercero, la diferencia entre AMBA e interior. Federico mencionó en ese sentido datos muy interesantes. Hoy la Argentina está teniendo, digamos, una diferencia muy importante entre cómo vivimos la pandemia en AMBA y cómo la vivimos en el interior. También es, digamos, un punto muy interesante para seguir profundizando. Y finalmente, analizar el impacto que va a tener la pandemia sobre la política, pensando en las próximas elecciones del año 2021, cuestión que seguiremos analizando. Después el impacto en la economía, ¿no? Tema de todos los días, de cuánto, digamos, va a cambiar, ¿no? En términos negativos, digamos, cuál va a ser el piso del impacto en la economía que tiene esta crisis. Y finalmente, un tema más vinculado con el debate filosófico y sociológico, ¿no? Que refiere a el impacto que va a tener esta pandemia sobre la sociedad, en definitiva, sobre el mundo. ¿Estamos yendo en camino a un nuevo mundo? Ahí, como podemos ver, y muchos de ustedes seguramente prestaron atención e interés, hay autores que sí sostienen que esto es un cambio de alguna manera, ¿no? Un cambio, vuelvo al título, un cambio como cuasi revolucionario, y que después de esto hay un mundo distinto. Hay otros autores no, que ven mucha más, digamos, continuidad que discontinuidad. Me parece que ese último eje también es muy interesante como para seguir analizándolo. En esto que es algo también bastante raro, ¿no? Porque es una investigación abierta, porque nosotros seguimos investigando, la pandemia sigue, con lo cual, por eso yo les mencionaba, tenemos más preguntas que respuestas. Ahí entonces, estas 6 incógnitas que digo, comparto con los asistentes y también con mis colegas. Bueno, hasta aquí llego, espero no haberme excedido. Muchas gracias, Gonzalo.